Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Soy Nero. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Hola, Nero. Me llamo Esteban Aguilar y llevo más de 20 años ejerciendo como sacerdote en distintas parroquias del centro del país. Durante ese tiempo escuché confesiones terribles, atendí funerales de niños, vi personas perder la razón por culpa de las drogas y acompañé a familias enteras consumidas por la violencia. Siempre creí que el mal tenía explicaciones humanas, aunque la gente insistiera en llamarlo demonio. Por eso, jamás aceptaba participar en exorcismos, salvo cuando el obispo me lo ordenaba directamente. Todo cambió durante una temporada de lluvias en Puebla, cuando una mujer llegó a buscarme completamente desesperada, temblando tanto que apenas podía sostener un rosario entre las manos mojadas aquella tarde. La mujer apareció casi al anochecer, empapada por una tormenta que llevaba varias horas golpeando los ventanales de la parroquia. Recuerdo perfectamente el sonido del agua escurriendo sobre el piso, mientras ella esperaba sentada frente a mi escritorio, respirando con dificultad y mirando constantemente hacia la puerta principal. Se llamaba Verónica y tenía unas ojeras profundas, como si llevara semanas enteras sin dormir correctamente. Al principio pensé que buscaba ayuda psicológica para algún familiar enfermo, algo bastante común en comunidades pequeñas, donde todavía mezclan supersticiones con religión. Sin embargo, mientras hablaba, noté detalles extraños en su comportamiento. Parecía aterrada de mencionar ciertas cosas, incluso dentro de una iglesia completamente vacía aquella noche. Me explicó que su esposo llevaba varios meses comportándose de manera extraña dentro de la casa donde vivían, cerca de una zona vieja en las afueras de Puebla. Según ella, todo comenzó después de que unos trabajadores abrieran accidentalmente una habitación sellada bajo el patio trasero durante unas reparaciones. Desde entonces, el hombre dejó de dormir normalmente y empezó a permanecer despierto durante madrugadas completas, sentado frente a una pared, sin moverse ni responder preguntas. Verónica aseguró que lo habían llevado con médicos, neurólogos y hasta curanderos de otros municipios, pero nadie encontraba una explicación clara. Mientras la escuchaba, pensé que probablemente enfrentaban algún trastorno mental severo, acompañado por paranoia religiosa y agotamiento extremo familiar. Aunque intenté tranquilizarla, hubo algo que empezó a incomodarme conforme avanzaba nuestra conversación. Verónica conocía detalles personales sobre mí que jamás había mencionado antes. Sabía en qué seminario estudié. Recordó el nombre de un sacerdote fallecido que fue mi mentor y mencionó accidentes ocurridos durante mis primeros años como párroco en Veracruz. Pensé que tal vez alguien dentro de la diócesis le había hablado demasiado sobre mi historial, pero la manera en que pronunciaba ciertos nombres me provocó una sensación difícil de explicar. No sonaba como alguien repitiendo chismes. Sonaba como si hubiera estado presente observándome durante años completos, escondida en momentos privados de mi vida cotidiana más dolorosa. Aquella noche le dije que visitaría su casa al día siguiente para evaluar personalmente la situación de su esposo antes de recomendar cualquier procedimiento religioso. Ella aceptó de inmediato, aunque insistió demasiado en que fuera solo y antes del anochecer. Después de marcharse, permanecí varios minutos observando la lluvia caer detrás de las ventanas del despacho parroquial. Sentía una inquietud persistente, algo parecido al presentimiento que antecede una desgracia inevitable. Incluso consideré cancelar la visita y transferir el caso a otro sacerdote con experiencia en rituales de liberación espiritual. Sin embargo,
Cerca de las 11 de la noche, recibí una llamada desde un número desconocido. Nadie habló del otro lado, pero escuché una respiración irregular durante varios segundos interminables. Dormí apenas un par de horas antes de salir rumbo a la dirección que Verónica me había entregado escrita sobre una hoja arrugada del misal parroquial. El camino atravesaba calles cada vez más solitarias y terrenos cubiertos por neblina espesa debido al frío de la madrugada. Mientras conducía recordé ciertas historias antiguas sobre pueblos cercanos donde todavía realizaban rituales clandestinos relacionados con entierros y brujería local. Siempre consideré esos relatos simples, exageraciones rurales, alimentadas por miedo colectivo. Aún así, cuando finalmente vi la casa al fondo de un camino de tierra completamente vacío, sentí algo extraño en el pecho. Las ventanas estaban cubiertas con tablas y aún desde afuera percibí un olor húmedo parecido al de carne descompuesta. La puerta principal estaba entreabierta cuando llegué aquella mañana gris. Verónica me esperaba afuera, fumando con las manos temblorosas mientras observaba constantemente hacia las ventanas selladas de la casa. Antes de entrar, me pidió que no mencionara ciertos temas frente a su esposo, especialmente relacionados con el cuarto encontrado bajo el patio. No quiso explicar por qué. Apenas crucé el umbral, el olor a humedad mezclado con algo agrio me golpeó directamente en el rostro. Era una peste densa, difícil de identificar, como drenaje viejo combinado con sangre oxidada. La vivienda estaba completamente oscura, pese a ser temprano, y todas las imágenes religiosas tenían manchas negras alrededor, como si hubieran sido quemadas lentamente durante semanas enteras dentro de aquella casa. Encontré al esposo sentado en una silla de madera dentro del comedor. Se llamaba Julián y aparentaba más edad de la que realmente tenía. Su piel lucía grisácea, reseca y pegada a los huesos del rostro, mientras sus ojos permanecían abiertos sin parpadear. Lo más perturbador era su inmovilidad absoluta. Ni siquiera reaccionó cuando me acerqué para saludarlo o coloqué una mano sobre su hombro. Parecía una figura hecha de cera abandonada bajo el frío. Verónica aseguró que podía permanecer así durante horas completas, sin comer, beber o dormir. Mientras intentaba examinarlo discretamente, noté heridas pequeñas alrededor de sus uñas, como si hubiera escarbado tierra con desesperación hasta arrancarse pedazos de piel durante varias noches consecutivas, sin descanso alguno. Decidí hablar con él directamente, esperando alguna respuesta coherente que me ayudara a descartar ideas absurdas relacionadas con posesiones. Le pregunté su nombre, la fecha y si recordaba dónde estaba. Al principio permaneció inmóvil, observando un rincón oscuro detrás de mí. Después, lentamente, giró la cabeza hasta mirarme fijamente. Nunca olvidaré aquella expresión. No había rabia ni miedo en sus ojos, solamente una especie de cansancio inmenso, como si llevara demasiado tiempo despierto dentro de algo insoportable. Entonces sonrió apenas y murmuró una frase imposible de entender completamente. Escuché claramente mi nombre entre palabras confusas, pronunciadas con varias entonaciones distintas al mismo tiempo. Sentí un escalofrío inmediato, recorriéndome la espalda mientras Verónica comenzaba discretamente a llorar cerca de la cocina. Esa tarde inspeccionamos el patio trasero donde habían encontrado la habitación sellada durante las reparaciones. Bajo unas láminas viejas descubrí una puerta metálica oxidada que descendía hacia un espacio subterráneo extremadamente pequeño. El aire proveniente de abajo era sofocante y húmedo, cargado con un olor nauseabundo semejante al de animales muertos encerrados por años completos. Bajé acompañado por 2 ayudantes de la parroquia que llegaron después para apoyarme. Encontramos símbolos extraños dibujados sobre las paredes de piedra usando una sustancia oscura ya seca.
También había montones de veladoras derretidas y restos de huesos pequeños dentro de recipientes de barro. Todo parecía abandonado desde hacía décadas, aunque ciertas marcas frescas indicaban actividad reciente dentro de aquel sitio escondido bajo la casa. Cuando regresamos arriba, Julián seguía sentado exactamente igual, pero algo había cambiado alrededor suyo. La temperatura del comedor descendió de golpe y comenzaron a escucharse pequeños crujidos provenientes de sus articulaciones. Uno de mis ayudantes sugirió llamar inmediatamente al obispado para solicitar autorización formal de un exorcismo. Yo todavía dudaba. Había visto personas con episodios psiquiátricos severos imitar voces o reaccionar violentamente ante símbolos religiosos. Sin embargo, mientras discutíamos qué hacer, Julián abrió lentamente la boca y comenzó a recitar fragmentos completos de confesiones privadas que escuché años atrás en distintos pueblos donde trabajé. Pecados secretos imposibles de conocer para un desconocido. Cada frase era pronunciada con voces diferentes, algunas femeninas, otras infantiles, mezcladas grotescamente dentro de una misma respiración ronca y enfermiza. Aquella noche acepté realizar el ritual bajo autorización de emergencia. Permaneceríamos dentro de la casa únicamente 4 personas: Verónica, 2 asistentes parroquiales y yo. Preparé agua bendita, reliquias y los textos litúrgicos necesarios mientras afuera comenzaba otra tormenta intensa. Julián fue atado cuidadosamente a una silla reforzada porque sus episodios violentos aumentaban conforme caía la noche. Antes de iniciar, observé algo que terminó destruyendo cualquier explicación racional que aún intentaba conservar. Las paredes del comedor tenían pequeñas grietas húmedas de donde emergían lentamente gusanos blancos. Caían al suelo retorciéndose mientras el olor pútrido aumentaba alrededor de nosotros. Julián permanecía inmóvil, sonriendo apenas, como si supiera exactamente lo que estaba a punto de ocurrir dentro de aquella casa maldita. Comencé el ritual poco después de las 9 de la noche, mientras la lluvia golpeaba violentamente las ventanas cubiertas con tablas. Julián permanecía sujeto a la silla, respirando muy despacio, con la cabeza inclinada hacia adelante. Mis asistentes sostenían crucifijos y repetían oraciones conmigo, aunque sus voces temblaban cada vez más. Al pronunciar las primeras invocaciones, las luces comenzaron a fallar intermitentemente hasta dejarnos únicamente iluminados por veladoras. Entonces, Julián levantó la cabeza de golpe. Sus ojos parecían completamente blancos y una sonrisa antinatural se extendió lentamente sobre su rostro inmóvil, provocando un silencio helado dentro del comedor. Seguí recitando las oraciones intentando mantener la calma, aunque sentía el corazón golpeándome con fuerza dentro del pecho. Julián comenzó a emitir sonidos extraños, como si varias personas hablaran simultáneamente usando su garganta. Algunas voces lloraban, otras reían y una repetía fragmentos de latín con pronunciación perfecta. De pronto, el cuerpo del hombre se arqueó hacia atrás de manera imposible. Escuchamos un crujido seco proveniente de su espalda y después otro más fuerte en uno de sus brazos. Sus huesos parecían quebrarse bajo la piel, pero él continuaba sonriendo mientras las ataduras rechinaban peligrosamente. Uno de los asistentes quiso acercarse para sujetarlo mejor, pero Julián lanzó un grito tan fuerte que todos retrocedimos aterrados. Nunca escuché algo parecido. No sonaba humano. Era una mezcla de alarido animal y respiración ahogada que hacía vibrar los vidrios de las ventanas. Después comenzó a mencionar nombres completos de personas fallecidas dentro de la parroquia donde trabajé años antes. Recordó accidentes, enfermedades y secretos familiares imposibles de conocer. Cada palabra aumentaba mi desesperación porque entendí que aquello no era una simple enfermedad mental. Verónica permanecía arrodillada llorando
incapaz siquiera de mirar directamente a su esposo mientras el ritual empeoraba. El ambiente se volvió insoportable conforme avanzaba la ceremonia. Un olor espantoso a carne podrida comenzó a llenar cada rincón de la casa hasta provocar náuseas inmediatas. Las paredes húmedas parecían sudar una sustancia oscura que descendía lentamente hacia el piso. Julián empezó a golpearse contra la silla con una fuerza brutal, rompiéndose parcialmente los dedos mientras reía desesperadamente. Uno de los ayudantes intentó salir del comedor para pedir ayuda, pero apenas abrió la puerta, cayó al suelo convulsionando violentamente. Sangre espesa comenzó a salirle por la nariz y los oídos mientras su cuerpo temblaba de manera aterradora bajo las sombras temblorosas de las veladoras. Continué el exorcismo casi por instinto, luchando por no perder la concentración entre los gritos y el caos. El segundo asistente sostenía un crucifijo frente a Julián cuando algo terrible ocurrió. El poseído abrió la boca exageradamente, mucho más de lo normal, y expulsó un líquido negro lleno de gusanos vivos que se arrastraron sobre el piso. Después comenzó a vomitar clavos oxidados uno tras otro, cayendo con sonidos metálicos sobre las baldosas. Verónica gritó horrorizada antes de desplomarse contra la pared. Julián reía mientras sangre oscura corría por su barbilla y sus huesos seguían crujiendo como vidrio, rompiéndose lentamente bajo presión constante. Las últimas oraciones salieron de mi boca casi sin respirar. Sentía mareos por el olor, el miedo y el humo de las veladoras apagándose alrededor. Julián comenzó a sacudirse con violencia hasta que la silla finalmente se partió debajo de él. Cayó al piso doblándose en posiciones imposibles, mientras una voz grave repetía insultos y fragmentos religiosos mezclados sin sentido. Entonces ocurrió algo que todavía aparece en mis pesadillas. El cuerpo de Julián se detuvo de golpe y quedó completamente inmóvil. Al mismo tiempo, todas las luces regresaron repentinamente. El silencio fue absoluto. Después descubrimos que los 3 asistentes habían muerto dentro de aquella casa. Permanecí inmóvil varios minutos, incapaz de aceptar lo ocurrido frente a mí. El comedor parecía escenario de una masacre. Había sangre mezclada con agua sucia, gusanos arrastrándose entre los clavos oxidados y un olor insoportable impregnando cada pared. Julián yacía desnucado sobre el piso, con los brazos doblados de manera antinatural. Verónica estaba tirada cerca de la cocina, completamente pálida, observando el techo sin reaccionar. Me acerqué lentamente para revisar a los asistentes, aunque en el fondo ya sabía que ninguno seguía vivo después de aquella noche espantosa dentro de la casa. La policía llegó poco antes del amanecer, junto con personal médico y representantes de la diócesis. Nadie entendía lo sucedido. Intentaron explicar las muertes como consecuencia de intoxicación por gases acumulados bajo la vivienda, pero esa teoría nunca tuvo sentido para mí. Los médicos encontraron heridas internas extrañas en los cuerpos, además de objetos metálicos dentro del estómago de Julián. Nunca mencionaron públicamente los clavos ni los gusanos. Tampoco hablaron sobre los símbolos hallados bajo el patio. Todo fue manejado con absoluto silencio para evitar rumores que provocaran miedo entre los habitantes cercanos de aquella colonia apartada. Durante semanas sufrí pesadillas constantes relacionadas con aquella noche. Despertaba sudando después de escuchar nuevamente los huesos quebrándose dentro del comedor o las voces mezcladas pronunciando secretos imposibles. Dejé temporalmente mis funciones parroquiales porque apenas podía dormir sin terminar rezando desesperadamente hasta el amanecer. La diócesis me envió con especialistas y médicos particulares pensando que atravesaba una crisis nerviosa severa. Tal vez tenían razón. Aún así, había detalles imposibles de ignorar.
Varias veces encontré pequeños clavos oxidados debajo de mi cama o dentro de cajones cerrados donde jamás había guardado herramientas ni objetos similares anteriormente. Meses después, regresé discretamente a la casa acompañado por un investigador enviado desde la arquidiócesis. El lugar estaba abandonado y parcialmente destruido por la humedad. Sin embargo, al bajar nuevamente al cuarto subterráneo, encontramos algo todavía peor. Bajo la tierra removida, aparecieron restos humanos enterrados junto con recipientes llenos de fotografías religiosas quemadas y listas de nombres escritos a mano. Algunos pertenecían a personas desaparecidas décadas atrás en comunidades cercanas. Entre aquellos papeles encontré también mi nombre completo repetido varias veces. La tinta era reciente, como si alguien hubiera escrito todo apenas unos días antes de nuestra llegada. Las autoridades clausuraron definitivamente la propiedad y demolieron gran parte de la construcción semanas más tarde. Oficialmente, todo quedó registrado como un caso relacionado con prácticas clandestinas y contaminación ambiental peligrosa. Nadie volvió a mencionar exorcismos ni posesiones. Verónica desapareció después de recibir atención psiquiátrica y jamás regresó por las pertenencias de su esposo. Yo intenté continuar mi vida religiosa normalmente, aunque desde entonces rechacé participar nuevamente en rituales semejantes. Perdí la tranquilidad para siempre dentro de aquella casa. A veces todavía percibo el mismo olor a carne podrida durante misa, incluso cuando el templo permanece completamente vacío y silencioso. Han pasado varios años desde aquella noche en Puebla, y sigo convencido de que presencié algo imposible de explicar racionalmente. No sé exactamente qué habitaba dentro de Julián, ni qué encontraron realmente bajo ese patio sellado durante décadas. Lo único seguro es que 3 personas murieron frente a mí, mientras intentábamos expulsar algo que jamás debimos despertar. Desde entonces, vivo acompañado por una sensación constante de vigilancia, como si todavía hubiera algo observándome pacientemente desde lugares oscuros. Y cada vez que escucho huesos crujir accidentalmente, recuerdo que fui el único sobreviviente de aquella casa maldita. Hola, Nero. Me llamo Javier Montaño y todavía me cuesta trabajo hablar de lo que pasó con mi hermana menor, porque desde aquella temporada en Chiapas, mi familia quedó destruida de una forma que jamás imaginé posible. Antes de todo eso, Erika era una muchacha tranquila, algo reservada, pero siempre amable y muy cercana a mi mamá. Trabajaba en una cafetería del centro y los fines de semana salía con sus amigas o se encerraba a escuchar música en su cuarto durante horas. Todo comenzó cuando decidió irse a un retiro espiritual organizado por unos conocidos de su trabajo. Según ella, necesitaba encontrarse consigo misma y aprender a controlar su ansiedad constante desde hacía varios meses. El retiro duró casi 2 semanas completas y se realizó en una zona montañosa de Chiapas donde apenas había señal telefónica. Los primeros días nos mandó mensajes normales, contando que hacían meditaciones, ayunos y caminatas largas entre la selva. Después dejó de responder por completo. Mi mamá empezó a preocuparse muchísimo, aunque los organizadores aseguraban que todos entregaban sus teléfonos para desconectarse del mundo exterior. Cuando Erika finalmente regresó, algo en ella se sentía extraño desde el momento en que cruzó la puerta de la casa. No sonrió al vernos ni abrazó a nadie. Solo cargó su mochila hasta el cuarto y permaneció encerrada casi toda la noche, sin prender la luz ni responder preguntas. Al principio pensamos que estaba cansada por el viaje, porque regresó muy delgada y con unas ojeras profundas que nunca antes había tenido. Durante los siguientes días apenas probaba la comida y caminaba descalza por la casa, incluso cuando hacía frío.
Mi mamá trató de convencerla de ir al doctor, pero Erika reaccionaba con un enojo raro, como si cualquier preocupación la ofendiera. Había momentos donde parecía quedarse mirando algo detrás de nosotros, completamente inmóvil, mientras respiraba muy despacio. Lo peor era el silencio. Mi hermana siempre hablaba demasiado, pero desde que volvió apenas pronunciaba frases cortas, secas y extrañamente lentas, como si estuviera aprendiendo nuevamente a usar las palabras normales. Una madrugada me despertó un ruido leve que venía del patio trasero. Pensé que era uno de los gatos callejeros tirando macetas, pero cuando me asomé por la ventana vi a Erika sentada sobre el piso húmedo, completamente quieta bajo la oscuridad. Tenía los ojos abiertos y estaba moviendo los labios muy rápido, aunque no lograba escuchar exactamente qué decía. La observé varios minutos esperando que regresara a dormir, pero continuó igual, mirando hacia la nada. Cuando finalmente volteó hacia mi ventana, sentí un escalofrío horrible porque parecía no reconocerme. Entré otra vez al cuarto y cerré con seguro, aunque me dio vergüenza admitir después que tuve miedo de mi propia hermana aquella noche. Los problemas comenzaron a empeorar cuando dejó de dormir por completo. Mi mamá aseguraba escuchar pasos dentro de la casa a cualquier hora de la madrugada y siempre encontraba la puerta del baño abierta. Varias veces descubrimos a Erika parada frente al espejo durante horas, apenas respirando, mientras murmuraba cosas incomprensibles entre dientes. Una tarde intenté preguntarle directamente qué había pasado en Chiapas, pero solo respondió que allá había entendido cosas que nosotros nunca podríamos soportar. Esa frase me dejó inquieto, porque sonó completamente distinta a su voz normal, más grave y cansada. Después empezó a evitar la luz del sol, manteniendo las cortinas cerradas, incluso durante las tardes más calurosas y sofocantes de aquel verano pesado. Todo terminó de cambiar una noche lluviosa cuando se fue la electricidad en toda la colonia. Mi mamá encendió unas velas mientras yo revisaba los fusibles afuera de la casa, pero de pronto escuchamos un golpe fuerte proveniente del baño principal. Corrimos pensando que Erika se había caído y encontramos la puerta atorada desde adentro. Entre los dos logramos empujarla apenas unos centímetros, suficientes para mirar el espejo empañado y el reflejo oscuro de mi hermana agachada sobre el lavabo. Lo extraño fue escucharla hablando sola en un idioma que jamás había oído antes, rápido y agresivo, mientras algo húmedo goteaba lentamente hacia el piso alrededor de sus pies descalzos y temblorosos. Cuando por fin logramos abrir completamente la puerta del baño, el olor me golpeó tan fuerte que casi vomité ahí mismo. Erika estaba inclinada frente al espejo, respirando con desesperación, mientras sostenía entre las manos un pedazo de carne roja que jamás supe de dónde había salido. Tenía sangre escurriendo desde la barbilla hasta el cuello y masticaba lentamente sin apartar la mirada de su reflejo. Mi mamá comenzó a llorar de inmediato, creyendo que mi hermana había perdido completamente la razón. Intenté acercarme, pero Erika reaccionó de forma violenta, lanzándome el pedazo de carne al pecho antes de golpearse sola contra el lavabo varias veces. Después soltó una risa seca que todavía sigo escuchando algunas noches. La sujetamos entre los dos como pudimos y logramos llevarla hasta su cuarto. Apenas amaneció, llamamos una ambulancia porque ya no sabíamos qué hacer con ella. Durante la espera, Erika permaneció sentada sobre la cama mirando fijamente la pared, completamente inmóvil, como si estuviera escuchando algo lejano. Cuando los enfermeros llegaron alrededor de las 7 de la mañana, trataron de hablarle con calma, pero ella ni siquiera volteó. Uno de ellos se acercó para tomarle el pulso y entonces ocurrió algo que jamás olvidaré. Erika lo agarró del brazo con una fuerza absurda y lo aventó contra el ropero como si fuera un muñeco vacío. El golpe dejó una marca profunda en la madera vieja.
El otro enfermero intentó controlarla mientras yo ayudaba a sostenerle las piernas, pero mi hermana parecía poseída por una energía imposible. Nos golpeaba, mordía y arañaba mientras gritaba palabras incomprensibles con una voz cada vez más grave. Mi mamá rezaba desesperadamente en un rincón de la habitación mientras los vecinos empezaban a juntarse afuera de la casa por el escándalo. En medio del forcejeo, Erika giró el cuello hacia mí de una manera antinatural y pronunció mi nombre completo lentamente, aunque yo nunca la había escuchado hablar así. Después comenzó a decir el nombre de mi madre y el de nuestro padre muerto, arrastrando cada sílaba con una sonrisa torcida y aterradora sobre el rostro ensangrentado. Los paramédicos terminaron retirándose porque Erika logró romper las correas que llevaban para inmovilizar pacientes violentos. Uno de ellos tenía la nariz fracturada y el otro apenas podía mover el hombro izquierdo. Antes de irse, recomendaron llamar a la policía o buscar atención psiquiátrica urgente, aunque era evidente que ellos mismos estaban aterrados. Esa tarde, nadie en la casa habló demasiado. Mi mamá permanecía encerrada en la cocina rezando el rosario mientras yo vigilaba la puerta del cuarto de Erika, escuchando golpes suaves y murmullos constantes detrás de la madera. Varias veces pensé en entrar, pero algo dentro de mí me decía que ya no estábamos lidiando con mi hermana enferma, sino con otra cosa completamente distinta que habitaba su cuerpo. Cerca de las 10 de la noche, recibimos la visita inesperada de una vecina llamada Ofelia, una señora muy religiosa que llevaba años viviendo enfrente de nosotros. Nos dijo que había escuchado los gritos de la mañana y quiso ayudarnos. Después de escuchar todo lo ocurrido, se quedó callada unos segundos y luego preguntó si Erika había traído algo extraño desde Chiapas. Recordé entonces una pequeña bolsa tejida que mi hermana mantenía escondida dentro del closet y fui por ella. Adentro había tierra negra, varias plumas pequeñas y una figura hecha con huesos diminutos amarrados por hilo rojo. Ofelia cambió inmediatamente de expresión al verla y nos pidió que no tocáramos nada más con las manos desnudas. Aquella misma madrugada nos llevó con un sacerdote que vivía cerca de una capilla antigua al borde del pueblo. El padre Aurelio era un hombre ya grande, muy serio y de pocas palabras. Escuchó todo sin interrumpirnos mientras observaba la figura de huesos sobre su escritorio. Cuando terminó de revisar aquello, levantó la mirada lentamente y preguntó si Erika pronunciaba nombres completos durante sus episodios. Mi mamá comenzó a llorar porque no le habíamos contado ese detalle a nadie. El sacerdote guardó silencio varios segundos antes de decir que algunas personas regresaban cambiadas después de ciertos rituales realizados en comunidades aisladas. Luego aceptó ayudarnos, pero advirtió que después de esa noche nada volvería a sentirse normal dentro de nuestra casa. El padre Aurelio llegó a la casa poco antes de la medianoche, acompañado únicamente por un joven ayudante que cargaba una caja metálica llena de objetos religiosos. Desde que cruzó la puerta, el ambiente se volvió insoportablemente pesado, como si el aire estuviera encerrado dentro de las paredes. Erika permanecía atada a la estructura de su cama con cadenas prestadas por un vecino herrero, porque las cuerdas normales ya no servían. Cuando el sacerdote entró al cuarto, mi hermana comenzó a reírse bajito sin abrir los ojos, moviendo lentamente la cabeza sobre la almohada manchada de sangre seca y sudor. El ritual empezó en silencio. El padre colocó veladoras alrededor de la cama y comenzó a rezar mientras rociaba agua bendita sobre el cuerpo inmóvil de Erika. Durante varios minutos no ocurrió nada extraño, y por un momento pensé que quizá aquello podía ayudarla. Entonces, mi hermana abrió los ojos de golpe. Tenía las pupilas completamente dilatadas y una expresión vacía que me heló la sangre. Comenzó a respirar muy rápido y después habló en aquel idioma incomprensible que parecía salirle desde lo más profundo del pecho.
El ayudante del sacerdote retrocedió aterrado mientras las veladoras empezaban a apagarse una por una alrededor del cuarto. Mi mamá estaba arrodillada junto a la puerta rezando entre lágrimas cuando Erika empezó a jalarse mechones enteros de cabello con las manos. Lo hacía con tanta fuerza que partes del cuero cabelludo quedaron pegadas entre sus dedos. El padre Aurelio continuó rezando más fuerte mientras sostenía un crucifijo frente a su rostro, pero mi hermana no dejaba de reírse. Entonces escuchamos aquella voz grave por primera vez. No provenía exactamente de su boca. Parecía surgir desde todos los rincones del cuarto al mismo tiempo. La voz comenzó a decir nuestros nombres completos lentamente, como si disfrutara vernos paralizados por el miedo absoluto. Las paredes comenzaron a vibrar con golpes secos mientras Erika se retorcía sobre la cama. Las cadenas rechinaban tanto que pensé que el metal terminaría rompiéndose. El sacerdote ordenó que nadie se acercara, pero mi madre ya estaba fuera de control y quería abrazar a mi hermana para detenerla. Tuve que sujetarla mientras el ayudante recogía objetos religiosos que caían al piso solos. En medio de aquel caos, Erika volvió la cabeza hacia nosotros y empezó a sonreír de una forma imposible, estirando demasiado la boca. Después comenzó a repetir una fecha que correspondía exactamente al día en que murió nuestro padre años atrás. El padre Aurelio levantó la voz y continuó el ritual mientras sostenía la frente de Erika con ambas manos temblorosas. Durante unos segundos pareció funcionar porque mi hermana empezó a llorar desesperadamente, suplicando ayuda con su voz normal. Escucharla así nos rompió por dentro. Mi mamá quiso acercarse nuevamente, pero entonces Erika lanzó un grito brutal que hizo vibrar los vidrios de toda la casa. Las cadenas se tensaron hasta arrancar parte de la madera de la cama. Luego giró violentamente el brazo derecho y logró liberar una de sus manos ensangrentadas, mientras el sacerdote retrocedía horrorizado frente a nosotros. Todo ocurrió demasiado rápido después de eso. Erika se soltó completamente de las cadenas y se abalanzó sobre el padre Aurelio antes de que alguien pudiera reaccionar. Lo tiró al suelo con una fuerza imposible y tomó un fragmento metálico desprendido de la cama rota. El ayudante salió corriendo mientras mi madre gritaba desesperada. Yo intenté acercarme, pero Erika me golpeó en el pecho y caí contra la pared. Entonces, frente a nosotros, le cortó el cuello al sacerdote de un solo movimiento brutal. La sangre salpicó el crucifijo y las paredes del cuarto. Después ella nos observó unos segundos en silencio y salió corriendo hacia el monte detrás de la casa. Mi mamá cayó de rodillas junto al cuerpo del padre Aurelio mientras yo salía corriendo detrás de Erika hacia el monte. Afuera estaba lloviendo con fuerza y apenas podía distinguir algo entre la oscuridad y los árboles mojados. Alcancé a verla varias veces avanzando descalza entre la maleza, moviéndose demasiado rápido para alguien herido. La seguí durante varios minutos hasta llegar cerca de un arroyo donde encontré mechones de su cabello pegados entre las ramas. También descubrí marcas profundas sobre el lodo, como si varias personas hubieran caminado alrededor de ella durante la tormenta. Continué avanzando entre el monte hasta que escuché nuevamente aquella voz grave, pronunciando mi nombre completo detrás de los árboles. Me detuve de inmediato porque reconocí el mismo tono imposible que había salido del cuarto durante el ritual. Intenté localizar de dónde venía, pero el sonido parecía moverse alrededor de mí constantemente. Entonces vi a Erika parada junto al arroyo bajo la lluvia, completamente inmóvil. Su ropa estaba cubierta de sangre y tierra. Quise acercarme, pero ella levantó lentamente la cabeza y sonrió de aquella forma torcida que ya no parecía humana. Después comenzó a caminar hacia la oscuridad sin volver la mirada. La seguí unos metros más hasta llegar a una zona donde había pequeñas figuras colgadas entre los árboles.
Eran iguales a la que encontramos dentro de la bolsa tejida traída desde Chiapas. Algunas estaban hechas con huesos de animales y otras parecían contener mechones de cabello humano, amarrados con hilo rojo. El olor en aquel lugar era insoportable, parecido al de carne podrida bajo el sol. De pronto, escuché pasos acercándose rápidamente desde distintos puntos del monte. El miedo terminó venciendo cualquier intención de continuar buscando a mi hermana y corrí de regreso hacia la casa sin detenerme una sola vez. Cuando regresé, la policía ya estaba afuera tomando declaraciones sobre la muerte del sacerdote. Mi mamá estaba completamente en shock y apenas podía hablar. Les conté todo lo ocurrido, incluyendo la dirección hacia donde Erika había escapado, pero nadie encontró rastro de ella durante los días siguientes. Los oficiales revisaron el monte varias veces con perros y lámparas, aunque únicamente hallaron aquellas figuras extrañas colgadas entre los árboles. También encontraron restos recientes de animales descuartizados cerca del arroyo. Después de una semana, las autoridades dieron por hecho que mi hermana había muerto perdida en la sierra, aunque jamás apareció ningún cuerpo. Mi mamá nunca logró recuperarse de aquello. Comenzó a enfermarse poco después y dejó de dormir tranquilamente desde aquella noche. Varias veces despertaba asegurando que escuchaba a Erika caminando alrededor de la casa durante la madrugada. Yo también llegué a oír pasos suaves sobre el patio trasero y golpes leves en las ventanas, especialmente cuando llovía fuerte. Finalmente, decidimos abandonar la casa y mudarnos lejos de ahí. Antes de irnos, quemé la bolsa tejida y todas las figuras encontradas en el monte, aunque el humo desprendía un olor tan horrible que varios vecinos salieron alarmados pensando que algo se estaba pudriendo dentro del terreno. Han pasado varios años desde entonces y jamás volvimos a saber nada de Erika. Oficialmente continúa desaparecida, aunque en el fondo creo que aquella noche dejó de ser realmente mi hermana. A veces todavía sueño con ella parada frente al espejo del baño, murmurando en ese idioma imposible mientras sonríe lentamente hacia su reflejo. Lo peor ocurrió hace apenas unos meses, cuando recibí una llamada de un número desconocido durante la madrugada. No escuché palabras, solamente una respiración profunda y aquella voz grave pronunciando mi nombre completo antes de colgar definitivamente para siempre. Si te está gustando el video, échame la mano con un gracias o hazte miembro del canal. Así me apoyas para seguir subiendo relatos de terror todos los días. Y como miembro, también recibes beneficios exclusivos. Ahora sí, vamos con el último relato. Me llamo Arturo Cervantes y lo que voy a contar pasó durante el verano de 2009, cuando todavía trabajaba haciendo traslados para una funeraria pequeña en las afueras de Guadalajara. En aquel tiempo aceptaba cualquier encargo porque acababa de separarme y necesitaba dinero rápido para sostener a mi hija. Una noche recibí la llamada de un sacerdote anciano que conocía desde niño, el padre Hilario, quien me pidió ayuda para mover a un muchacho enfermo hasta una hacienda abandonada cerca de Tepatitlán. No quiso explicarme demasiado por teléfono. Solamente dijo que necesitaba a alguien discreto, fuerte de carácter y dispuesto a guardar silencio absoluto después de aquella madrugada. El padre Hilario siempre había sido una persona seria, de esas que inspiran confianza aunque apenas hablen. Lo conocía porque mi madre limpiaba la parroquia donde él daba misa desde hacía muchos años. Nunca lo vi exagerar ni inventar historias raras para asustar gente. Por eso me sorprendió escuchar nerviosismo en su voz aquella noche. Quedamos de vernos cerca de una gasolinera vieja a las 11, justo donde terminaba la carretera pavimentada y empezaba un camino de terracería lleno de mezquites secos. Cuando llegué, el sacerdote estaba recargado sobre una camioneta blanca bastante golpeada.
Se veía cansado, sudoroso y mucho más viejo de lo normal, como si hubiera dejado de dormir durante semanas enteras. Dentro de la camioneta venían otros 2 hombres que nunca antes había visto. Uno manejaba sin decir palabra y el otro iba atrás cuidando a un joven amarrado de las manos. El muchacho tendría unos 22 años, quizá menos, y estaba tan delgado que parecía enfermo desde hacía meses. Tenía los labios partidos, ojeras profundas y varias cortadas recientes sobre los brazos. Pensé que se trataba de algún adicto atravesando una crisis fuerte, porque despedía un olor agrio, parecido al alcohol mezclado con medicina barata. Durante el camino, apenas abrió los ojos un par de veces, aunque en ciertos momentos murmuraba frases incomprensibles que hacían persignarse discretamente al padre Hilario, mientras seguíamos avanzando entre sembradíos oscuros y silenciosos. La hacienda apareció después de casi 40 minutos de camino. Estaba escondida entre cerros bajos y árboles secos, lejos de cualquier casa cercana. Aunque era madrugada, todavía podían distinguirse las paredes enormes destruidas por humedad y abandono. Varias ventanas estaban tapadas con tablas podridas, mientras el portón principal colgaba apenas sostenido por una bisagra oxidada. Apenas bajé de la camioneta, sentí un frío raro, completamente distinto al aire caliente del exterior. No era un frío normal, sino una sensación húmeda que me recorrió la espalda y me hizo querer regresar inmediatamente. El sacerdote me pidió ayudarlo a bajar al muchacho sin hacer preguntas. Mientras lo cargábamos, noté símbolos pintados alrededor de la entrada usando algo parecido a carbón, mezclado con tierra húmeda. Entramos por un pasillo largo cubierto de polvo, botellas vacías y restos de muebles viejos. El techo estaba agrietado y algunas partes parecían a punto de venirse abajo. Alumbrábamos con lámparas pequeñas porque no había electricidad, aunque varias veces tuve la impresión de escuchar pasos adelante de nosotros. El joven comenzó a retorcerse apenas cruzamos el patio central. Primero pensé que estaba despertando, pero después empezó a reír bajito como alguien que habla dormido. Uno de los hombres quiso sujetarlo mejor, aunque el muchacho se calmó repentinamente al mirar hacia una puerta cerrada al fondo del corredor. Entonces dijo algo que todavía recuerdo perfectamente. Murmuró que ya estaban esperándonos adentro desde mucho antes de nuestra llegada. Cuando finalmente llegamos al cuarto del fondo, entendí que aquello no parecía una simple emergencia médica ni algo relacionado con drogas. Habían acomodado veladoras alrededor de una mesa vieja cubierta con manteles negros, recipientes metálicos y varios libros abiertos escritos en idiomas que no reconocí. El olor dentro del cuarto era insoportable, como carne húmeda guardada demasiado tiempo bajo el sol. El padre Hilario empezó a ponerse una estola mientras los otros hombres cerraban puertas y ventanas con cadenas. Nadie me explicaba nada, pero podía sentir que todos estaban aterrados. Antes de comenzar, el sacerdote me tomó del brazo con fuerza y me dijo algo que me dejó helado. Aseguró que pasara lo que pasara esa noche, jamás debía mirar directamente al muchacho cuando empezara a rezar. El muchacho permaneció inmóvil durante varios minutos, mientras el padre Hilario acomodaba objetos sobre la mesa. Había crucifijos viejos, recipientes con agua bendita y unas hojas llenas de oraciones escritas a mano. Los otros hombres se quedaron cerca de la puerta sosteniendo lámparas, porque la única luz dentro del cuarto venía de unas veladoras pequeñas que apenas iluminaban las paredes húmedas. Yo intentaba convencerme de que todo aquello era una especie de intervención religiosa para alguien con problemas mentales graves. Sin embargo, cada vez que observaba al joven, sentía una presión rara en el pecho. Sus ojos parecían demasiado abiertos, como si llevara horas mirando algo terrible, sin poder parpadear ni descansar siquiera un instante. El padre comenzó a rezar en latín, con una voz cansada pero firme. Al principio no ocurrió nada extraño.
El joven apenas respiraba y seguía sentado sobre una silla reforzada con cadenas alrededor de los brazos y el pecho. Después de unos minutos empezó a temblar lentamente, igual que alguien sufriendo escalofríos muy fuertes. Pensé que tendría fiebre o estaba entrando en algún ataque provocado por drogas, pero la temperatura dentro del cuarto descendió de golpe. El aire se volvió helado y las veladoras comenzaron a apagarse una por una, aunque no había viento. Entonces escuché ruidos suaves alrededor de nosotros. Parecían uñas raspando las paredes desde adentro, moviéndose detrás del yeso húmedo y agrietado de toda la habitación. Uno de los hombres quiso salir corriendo en cuanto escuchó aquellos sonidos, pero el padre Hilario le ordenó quedarse. El muchacho levantó lentamente la cabeza y comenzó a sonreír de una forma que todavía me cuesta describir. No era una sonrisa normal ni la expresión de alguien drogado. Su boca se abrió demasiado, estirando la piel de las mejillas hasta formar pequeñas grietas ensangrentadas cerca de los labios. Mientras el sacerdote seguía rezando, las sombras proyectadas sobre las paredes empezaron a moverse solas. No seguían la dirección de las veladoras ni nuestras lámparas. Se deslizaban rápido, nerviosas, como insectos corriendo por todas partes. Al mirar alrededor sentí náuseas, porque aquellas formas parecían acercarse poco a poco hacia nosotros desde cada rincón oscuro. El joven comenzó a reír con una voz gruesa que no parecía salir de su garganta. Las cadenas vibraban violentamente mientras él arqueaba la espalda hasta casi romper la silla. Uno de los hombres intentó sujetarlo, pero recibió un golpe tan fuerte en el pecho que salió disparado contra la pared. Nadie entendió cómo ocurrió porque el muchacho seguía amarrado. El padre Hilario continuó rezando sin detenerse, aunque ya estaba sudando y apenas podía sostener el crucifijo entre las manos. Entonces, el joven abrió la mandíbula de golpe. Escuché claramente el sonido húmedo de la piel desgarrándose cerca de las orejas. Sangre espesa comenzó a escurrirle por el cuello mientras seguía riéndose con aquella voz imposible y desesperante. Las sombras aumentaron alrededor del techo, formando manchas negras que parecían respirar. Cada vez que una lámpara apuntaba hacia arriba, aquellas figuras desaparecían unos segundos antes de reaparecer en otro lugar. El olor dentro del cuarto cambió repentinamente. Ya no olía solamente a humedad o sangre, sino a tierra podrida mezclada con algo quemado. El muchacho dejó de reír y empezó a murmurar frases rápidas en diferentes tonos, como si varias personas hablaran al mismo tiempo usando su boca. El padre Hilario colocó una mano sobre la cabeza del joven y elevó más la voz mientras recitaba oraciones. Entonces ocurrió algo que todavía me hace despertar empapado de sudor durante las madrugadas más silenciosas de mi vida entera. Las cadenas se tensaron violentamente y la silla terminó rompiéndose debajo del muchacho. Pensé que iba a lanzarse contra nosotros, pero permaneció de pie completamente rígido, mirando hacia el techo con los ojos blancos. De pronto comenzó a salir sangre negra de sus ojos y nariz, escurriendo lentamente sobre su ropa. Los otros hombres retrocedieron aterrados mientras las sombras seguían moviéndose por las paredes, igual que enjambres. El padre Hilario levantó el crucifijo frente al rostro del joven y gritó una última oración. En ese momento, escuché un crujido seco detrás de mí. Cuando volteé, vi al sacerdote suspendido unos centímetros del suelo. Algo invisible le estaba doblando el cuello hacia atrás, mientras él todavía intentaba seguir rezando entre jadeos desesperados. El sonido del cuello rompiéndose fue tan fuerte que todos nos quedamos paralizados unos segundos. El cuerpo del padre Hilario cayó sobre el piso como un costal vacío, todavía con el crucifijo apretado entre los dedos. Uno de los hombres empezó a llorar, mientras el otro intentaba abrir las cadenas de la puerta sin éxito. El muchacho seguía inmovilizado en medio del cuarto, respirando de forma exagerada,
con la mandíbula abierta hasta niveles imposibles. La sangre negra continuaba escurriendo de sus ojos, formando pequeños charcos espesos que despedían un olor insoportable a metal oxidado y carne podrida. Las sombras comenzaron a concentrarse detrás del muchacho, pegándose sobre la pared como manchas vivas. Parecían cientos de brazos delgados moviéndose debajo del yeso húmedo. Las veladoras restantes se apagaron al mismo tiempo y quedamos apenas iluminados por las lámparas temblorosas que sosteníamos. El hombre que estaba junto a la puerta empezó a rezar desesperadamente, pero de pronto soltó un grito horrible. Algo invisible le arañó la espalda con tanta fuerza que su camisa quedó abierta de arriba abajo. Vi marcas profundas aparecer sobre su piel, como si unas uñas enormes lo estuvieran desgarrando lentamente frente a nosotros. Intenté acercarme al cuerpo del sacerdote para ayudarlo, aunque en el fondo sabía que estaba muerto. Cuando di un paso, el muchacho bajó lentamente la cabeza y me miró directamente por primera vez desde que comenzó todo. Sentí un frío brutal atravesarme el pecho. Sus ojos ya no parecían humanos. Eran completamente oscuros, húmedos y vacíos, como agujeros abiertos dentro de su cara. Entonces empezó a hablar usando varias voces mezcladas. No entendí casi nada de lo que decía, excepto una frase repetida muchas veces. Aseguraba que nadie saldría limpio después de haber entrado a aquella hacienda abandonada. El otro hombre finalmente logró romper una de las cadenas de la puerta y salió corriendo hacia el pasillo. Apenas alcanzó a dar unos pasos cuando escuchamos un golpe seco afuera. Después vino un silencio horrible. Nadie se atrevió a salir para buscarlo. Yo retrocedí hasta quedar pegado contra la pared mientras el muchacho comenzaba a convulsionarse otra vez. Sus brazos se doblaban de maneras antinaturales y los huesos tronaban debajo de la piel. De pronto empezó a reír otra vez, aunque ahora la voz sonaba más grave, más profunda, como si algo enorme estuviera respirando directamente dentro de su garganta abierta. Sin saber qué hacer, tomé el crucifijo que había soltado el padre Hilario y empecé a repetir las pocas oraciones que recordaba de niño. El muchacho dejó de reír durante unos segundos y giró lentamente hacia mí. Las sombras de la pared comenzaron a acercarse al piso alrededor de mis pies. Sentí claramente algo moviéndose debajo de mis botas, como insectos arrastrándose entre las grietas. Entonces el joven levantó un brazo hacia mi rostro y sonrió con la mandíbula destrozada. Con aquella mezcla imposible de voces, dijo que la entidad me reconocía desde antes de llegar ahí y que nunca volvería a dejarme solo. En cuanto terminó de hablar, el muchacho cayó al suelo violentamente y comenzó a ahogarse con la sangre negra que salía de su boca. Las sombras desaparecieron de golpe, igual que si alguien hubiera apagado una máquina enorme dentro del cuarto. Aproveché el momento para correr hacia la puerta rota, sin mirar atrás. El pasillo estaba oscuro y olía a humedad vieja. Encontré al otro hombre muerto cerca del patio central, con los ojos abiertos y la cara completamente pálida. No me detuve. Corrí hasta la camioneta y manejé desesperado por el camino de terracería mientras amanecía sobre los cerros secos de Jalisco. Regresé a Guadalajara poco después del amanecer. Dejé la camioneta abandonada detrás de un taller y caminé varias cuadras antes de atreverme a entrar a mi departamento. Tenía la ropa manchada de sangre seca y tierra húmeda. Pasé horas encerrado bajo la regadera intentando quitarme el olor de aquella hacienda, pero seguía sintiéndolo pegado en la nariz. Esa misma tarde me enteré de que nadie había encontrado al padre Hilario ni a los otros hombres. Oficialmente jamás existió un reporte sobre lo ocurrido aquella madrugada cerca de Tepatitlán. Durante las semanas siguientes empecé a notar cosas extrañas dentro de mi casa. Al principio eran detalles pequeños. Escuchaba pasos suaves en el pasillo cuando intentaba dormir o encontraba puertas abiertas después de dejarlas cerradas.
Pensé que el miedo me estaba afectando la cabeza hasta que comenzaron las pesadillas. Siempre soñaba con la misma habitación de la hacienda, las mismas sombras moviéndose sobre las paredes y la voz del muchacho repitiendo mi nombre. Despertaba exactamente a las 3 de la mañana, empapado de sudor y con un dolor terrible alrededor del pecho. Un mes después ocurrió algo que terminó de convencerme de que aquello no había terminado. Mi hija estaba conmigo aquel fin de semana. Mientras cenábamos, dejó caer el vaso de golpe y comenzó a mirar hacia el pasillo oscuro del departamento. Pensé que había escuchado algún ruido afuera, pero luego empezó a llorar sin control. Me dijo que un hombre estaba parado junto a mi cuarto observándonos. Corrí inmediatamente hacia el pasillo y no encontré a nadie. Sin embargo, sobre la pared había manchas negras alargadas, exactamente iguales a las sombras que vi aquella noche dentro de la hacienda abandonada. Decidí abandonar el departamento y mudarme lejos de Guadalajara. Renuncié a la funeraria, cambié de número telefónico y dejé de hablar con casi todos mis conocidos. Durante un tiempo funcionó. Las pesadillas disminuyeron y los ruidos desaparecieron poco a poco. Llegué a creer que el miedo finalmente estaba quedando atrás. Entonces, casi un año después, encontré algo debajo del asiento de mi camioneta nueva. Era el crucifijo del padre Hilario. Estaba cubierto por una sustancia negra seca que olía igual que la sangre del muchacho. Yo sabía perfectamente que nunca lo había sacado de aquella hacienda. Esa misma noche, escuché nuevamente la voz dentro de mi casa. No venía de afuera ni de alguna habitación cercana. Sonaba directamente detrás de mí, respirándome sobre el cuello igual que alguien escondido en la oscuridad. Cuando volteé, no había nadie, pero el espejo de la sala reflejaba una sombra parada junto a mi espalda. Permaneció inmóvil apenas unos segundos antes de desaparecer. Comprendí entonces que jamás lograría escapar completamente de lo que había entrado conmigo aquella madrugada. Lo único que podía hacer era aprender a vivir observando siempre detrás de mí, incluso estando completamente solo. Han pasado muchos años desde aquella noche en la hacienda de Jalisco. Nunca volví a entrar a una iglesia y tampoco quise investigar quién era realmente el muchacho del exorcismo clandestino. Aprendí a ignorar ciertos sonidos, ciertas sombras y la sensación constante de que alguien me observa cuando las habitaciones quedan oscuras. A veces despierto durante la madrugada y encuentro marcas negras alrededor de mi cama, como dedos húmedos arrastrándose sobre el piso. Ya no siento miedo como antes. Lo peor es haber entendido que algunas cosas no buscan matarte inmediatamente. Algunas solamente quieren acompañarte hasta el final de tu vida. Gracias por llegar hasta aquí. En la pantalla tienes 2 videos más que seguro te van a encantar para seguir con el terror. Nos vemos en la próxima historia.